con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Con gran aprecio te damos una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades para el tiempo del fin. ¿Sabes? Este mundo está lleno de mentiras, pero las mentiras que el mundo dice están cubiertas con adornos, con decoraciones, con una fachada de que es la verdad, y se autoconvence el mundo de que ya no son mentiras, porque todo el mundo lo cree y todo el mundo lo practica. El título del tema es El camino de la mentira. ¿Eres partícipe de alguna mentira? ¿Por qué digo esto? Porque el que no está con Cristo está con el padre de la mentira, Satanás. Y si creemos en los engaños satánicos o lo que nos enseñan para descarriarnos, entonces estamos yendo por el camino de la mentira. Es interesante que este texto diga lo siguiente: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Es interesante, estimados, porque la definición de pecado, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la transgresión de la ley es pecado. Ahora notemos algo, que cuando nosotros seguimos el camino de la mentira o hacemos caso a alguna mentira, entonces estamos yendo en contra del carácter de Dios y su santa ley. Ahora, ¿cuál es la definición en sí de pecado? Sabemos que para la mentalidad griega, el pecado es errar el blanco. El blanco es Cristo, la salvación y el reino eterno. Y para los judíos, la definición y la raíz de la palabra pecado es quedarse sin la herencia. La herencia es la patria eterna, por supuesto. Así que ambos idiomas se complementan en definir lo que es la transgresión, la mentira. Estimados, si tú tienes a Dios, no vas a seguir una mentira. Ahora, el versículo dice, y en tu misericordia concédeme tu ley. O sea que van juntas la voluntad de Dios, su santa ley. Estimados, la fe siempre lleva a la obediencia. La meditación nos ayuda contra la tentación, me dijo alguien. Es cierto, la mente que está llena de los preceptos de Dios y medita en ellos, no tiene cabida para pensamientos frívolos o degradantes o aceptar mentiras cubiertas de verdades. Amigo, vemos nosotros de que Dios quiere darnos a nosotros una vía de escape de este mundo lleno de mentiras. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Ahora, la lucha es entre la verdad y la mentira. La persona cuya mente está saturada con los preceptos divinos andará por un camino puro. Amigos, ¿por qué? Porque ese es el fruto de una relación interpersonal con Cristo. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Qué hilación entre los versículos y las expresiones paulinas, ¿no es cierto? Cuando esto sucede, la ley deja de ser una carga y se transforma en la fuente de mayor gozo y deleite. ¿Por qué? Porque si ya Cristo mora en ti,
No te nace robar, no te nace asesinar, no te nace adulterar, quitar la esposa o el cónyuge a la otra persona. No te nace, despellejar a alguien con críticas, mitotes, estimados, hablar falso testimonio. No te nace, porque ya no vives tú solo. Tu cuerpo, tu mente está ocupada por el Espíritu Santo y por el propio Maestro Cristo Jesús. Ahora, cuando tienes a Cristo, tienes un mayor gozo y deleite. Piensa en esto. La verdadera religión no inhibe nuestras facultades, sino que las desarrolla. Necesitamos que el Señor nos cure la ceguera del alma y nos conceda su Santo Espíritu, pues solo Él puede revelarnos las cosas divinas. Esto es sencillo. Los orgullosos son autosuficientes y se niegan a andar en el camino de los mandamientos de Dios. Prefieren seguir un engaño, un embuste, una mentira. La soberbia en sí impide la humildad y la obediencia a la voluntad divina. La soberbia te lleva a usar como un método aceptado la mentira. Pero la mentira siempre lleva ¿a dónde? A un puerto de destrucción. En cambio, los humildes reconocen las limitaciones humanas y buscan la guía de la fuerza y omnipotencia celestial. Amigo, los humildes reconocen que sus justicias son como trapos de inmundicia. Saben que el hombre no es señor de su camino. Y esto lo puedes verificar en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. El Señor te está diciendo: miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Si nosotros quitamos un momento, un instante, nuestra mirada en el autor de la fe, el autor de la vida eterna, el autor y garantía de nuestra salvación, entonces, estimados, allí empezamos a andar por la tangente y por un camino de mentira. Amigo, cuando vas a un lugar y te dicen que el día del Señor fue cambiado por otro, eso es un camino de mentira. Cuando te dicen, si no te van bien las cosas, puedes romper el matrimonio y búscate una persona que sí te gusta. Eso es una mentira. Amigos, cuando te dicen que las drogas te pueden ayudar o relevar o quitar la angustia y la depresión y otras cosas, amigo, cuidado que no te lleve a una mentira. Cuando tú vas con tus amigos y estás gozando y te gusta la tomadera y las fiestas, amigo, cuidado, porque al principio te sientes muy bien, halagado, pero es una mentira. ¿Sabes? Una persona humilde reconoce sus limitaciones y reconoce que solo en Cristo hay poder para vencer y para encauzarse en el camino de la salvación. Estimados, el hombre no es señor de su camino. Cuando te dicen que tú eres el dueño de tu propio camino, la verdad que estás caminando sobre una cuerda y está floja. Estás caminando sobre tal vez hielo fino. La persona que es humilde reconoce su necesidad del auxilio divino. El que verdaderamente ha nacido de Dios se aparta de toda mentira y habla verdad en su corazón. Ay, pastor, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Cuidado. Entonces, podemos afirmar que el verdadero cristiano es totalmente sincero en sus palabras. Habla la verdad, no la mentira, pues su religión se basa en un corazón sincero, un corazón
altruista, un corazón que permite la corrección divina en su vida. ¿Sabes? Por nosotros mismos no podemos determinar correctamente dónde y cómo debemos andar. No podemos. Necesitamos un punto de apoyo, necesitamos un lugar para mirar, y ese es Cristo, la peña de Oreb. Estimados, notemos que necesitamos un punto de referencia, su Sagrada Escritura y principalmente el autor de la revelación. Qué hermoso, ¿no es cierto? Necesitamos la conducción divina, hermanos. Estimados, necesitamos que Dios nos dirija según su voluntad. En verdad, Dios dirige los pasos del justo. Y si no estás en su justicia, Dios te quiere rescatar, encauzar, darte una nueva alternativa. Es el camino de Dios. Ahora, recuerda que los caminos de Dios no son grandes avenidas con lujurias. Vas a sufrir, pero al final recibirás la corona de la vida eterna. Entonces, el justo no está exento de pecado, pero cuando yerra, inmediatamente toma las medidas necesarias para rectificar su error. Pero eso es porque el Espíritu Santo está trabajando y haciéndote ver cómo te has apartado del camino de la seguridad y la rectitud. Tú tienes que orar, levantar la línea telefónica que es las sagradas oraciones al Altísimo y pedir la porción del Espíritu Santo para que esa voz esté constantemente diciéndote por dónde ir. Es como un GPS que te da el mapa de la vida. ¿Has probado ese GPS? Ahora, hay una cita que es extraordinario, un libro que es titulado Mensajes para los jóvenes y se encuentra en la página 336. Y fíjate lo que dice: cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos en el pecado, pues Cristo estará obrando con nosotros. Quizá cometamos errores, pero odiaremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. ¿Cuán cierto es esto? Cuando tú quieres saber si estás en el camino de la conversión, te voy a decir, cuando tú odies el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios, cuando empiezas a odiar el pecado, aunque estés pecando, pero empieces a odiar y ver lo que le hace a tu Salvador, la tristeza que le lleva, allí empieza el cambio de dirección. Ahí comienza el éxito en tu vida. Amigo, cuando el pecado no te molesta y lo sigues haciendo, estás curtido. Quiere decir que las flechas que manda el Espíritu Santo para atravesar tu caparazón no penetran. ¿Por qué? Porque estás en una relación con pecado y te gusta y no quieres soltarlo. Ahora, hermanos, el hombre necio, orgulloso y autosuficiente, tiene una personalidad que se daña a sí mismo y a todo lo que le rodea. Tiene muy pocos amigos porque a todos buscan manipular o sacar ventajas. ¿Has conocido a alguien así? Ay, ¿no es cierto? Lo más triste es que interiormente este tipo de persona no experimenta felicidad ni satisfacción sincera. Un poder interno que domina su ser solo le ofrece satisfacción superficial. Y la gran mayoría de la humanidad vive así todos los días de su vida, con una satisfacción superficial. Y se miente a sí mismo, miente a los otros y trata de mentirle a Dios. Ese poder carnal le hace creer que todo lo puede,
que no necesita a nadie para lograr sus objetivos. Y está tan envanecido que no cree estar equivocado. Y si en caso lo está, no lo reconoce, porque eso es degradante. Ahora, es notable que Elena G. de White, en el libro Deseado de todas las gentes, página 712 en adelante, dice lo siguiente: por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Esto es impresionante, amigo que me escuchas. ¿Sabes? Una de las descripciones que se cita, con más frecuencia en cuanto a la iniquidad que prevalecía en los días de Pablo, es la del filósofo Séneca, contemporáneo del apóstol, y podemos hacer, una comparación con aquellos días y estos días. ¿Por qué? Porque veremos qué similar era la situación en aquel entonces con estos tiempos. Ahora mira lo que él dice: todo lugar está lleno de crímenes y vicio. Se cometen demasiados crímenes para que puedan ser curados mediante restricción alguna. Los hombres compiten en una grandiosa rivalidad de impiedad. Cada día es mayor el deseo de hacer el mal y es menor el temor de hacerlo. Se ha desvanecido toda consideración por lo que es mejor y más justo. La concupiscencia impera por doquiera y los crímenes no se encubren más. Se lucen delante de nuestros mismos ojos y la impiedad se ha hecho tan pública, ha ganado tal poder sobre los corazones de todos, que la inocencia ya no solo es rara, no existe. ¿Te das cuenta que la inocencia ya no solo es rara, no existe? Amigo, pero si eso está describiendo el día de hoy, la sociedad de este tiempo, contemporánea. Yo creo que Séneca estaba profetizando algo. No, estaba hablando de aquel tiempo, el Imperio Romano, a qué punto había llegado la bajeza moral. Recuérdate que yo he dicho muchas veces que hay dos tipos de personas: los amorales y los inmorales. Los amorales no tienen un punto de referencia. Dicen que solo tú eres tu propio punto de referencia y que si practicas lo que sea, pero no molestas a otra persona, sigue adelante. Los inmorales dicen tener la Biblia, los 10 mandamientos, de tener a Dios, y luego los encuentras en escándalos tras escándalos, como los políticos de diferentes partes del mundo, con prostitución, con abusos de niños. Estimados, ¿cuál es peor? Los dos. Entonces, tú y yo estamos en el medio, jugando el juego de la vida y la muerte. Tenemos que nosotros decidir a quién iremos a servir. El Señor es claro. Tristemente, la iniquidad es una pandemia mundial. ¿Por qué? Porque es lindo vivir la mentira, caminar en el camino de la mentira. Mientras no me toque mis llagas, yo sigo viviendo una mentira. Estamos encadenados a la tentación, señores. Es interesante, cuando llegué a Nueva York, en un tiempo atrás, cuando el SIDA estaba proliferado por todas partes, antes de entrar al subterráneo, habían personas que trabajaban para el gobierno, creo, o una institución, y entregaban maneras de hacer el sexo en forma cautelosa,
cuidándose para no transmitir las enfermedades venéreas o el SIDA, y entregaban esos paquetitos en la entrada. Además, entregaban jeringas para que no compartan jeringas infectadas. Amigos, todo eso es una mentira. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque si cada pecado vamos a buscar maneras para proteger al pecador y que siga en su vida, es una gran mentira y una farsa. Vamos a cada pecado darle un nombre correcto, políticamente correcto, y algo para proteger a la persona que no se lastime mientras practica el pecado. Fácilmente podemos caer en un pecado desgarrador. No podemos solucionar el problema por nosotros mismos. Solo hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Pero tengo buenas nuevas. Nuestra condición no es desesperada porque la justificación está al alcance de todos los que tienen fe en Cristo. ¿Qué dices tú? ¿Quieres aferrarte de la justificación por la fe? Ahora, amigo, ese era el mensaje de esperanza que Pablo presentaba ante el mundo pagano. Es el evangelio de Cristo. ¿Qué otro evangelio vas a seguir? ¿Un evangelio ilógico? ¿Un evangelio que te permita hacer lo que tú quieras en el nombre de Dios? Estimados, cuidado con eso, porque a Dios no se lo burla. Dios pagó un alto precio, dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ¿quieres entender un poco el sacrificio que hizo el Padre por ti y por mí? Si tienes un hijo, permíteme a mí agarrar tu hijo y te quiero decir algo. Lo quiero crucificar en la esquina para salvar a aquel violador, o aquel borracho, o aquel criminal, o aquel dictador. Quiero sacrificar tu hijo por Hitler. Ay, estimados, eso es fácil para Dios. Así lo piensas, así muchas veces lo pensé yo. Pero Dios tuvo que pagar el alto precio, dar a Cristo, su igual, para que muera por nosotros, personas insignificantes. Ahora, terminemos con un broche de oro. Me gustaría llevarte al libro El deseado de toda la gente, es página 40. Y es una cita que me ha conmovido a mí y a ti también. Veamos lo que dice. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará a la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Amigo, el camino de la mentira es el predilecto del mundo.
pero tú sabes cuál es el camino de la rectitud. Así lo hice en un llamado en la gran campaña que tuvimos en Costa Rica, La Voz de la Esperanza, con 24 evangelistas. Esa noche estaba asistiendo alguien que había creído en una mentira que profesores de Biblias le habían enseñado. Era un hombre, como lo llaman, de hueso colorado, sincero en su religión. Pero allí en esa reunión demostré a la luz de la profecía y las sagradas escrituras de que el sábado era el día del Señor, que fue cambiado por el cristianismo y por el clero. Ahí demostramos por lujo de detalle que todos somos salvos y justificados por la fe, por los méritos de la sangre de Cristo. Este hombre, este ingeniero, llamado Juan, quedó tan impresionado. Se levantó después del llamado. Él no quería entregarse ni venir a la campaña por el qué dirán la familia. Al final me dijo: se me ha caído una venda de mis ojos. Y yo entiendo ahora la mentira que he vivido. He estado en el camino de la mentira, pero hoy me ha llamado Cristo y quiero, pastor, que usted me bautice mañana de noche. Y así fue. Terminé bautizándolo a él. Amigo, ese no fue el único caso. Una persona que estudió en la Universidad de Juan Pablo II en una ciudad de Centroamérica, amigos, descubrió claramente las verdades intrínsecas y vino a la campaña y allí entregó su vida a Cristo. ¿Deseas tú hacer lo mismo? ¿Qué te parece si oramos? Padre que moras en los cielos, gracias por tu salvación dada por medio de tu Hijo. Ayúdanos a salir del camino de la mentira y caminar por el sendero estrecho que nos lleva a la patria eterna. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.